Buenas noches. Hoy es 18 de noviembre, 18 de noviembre del 2025. 20, 12, 43 días. Falta para que termine el año. Y hoy estoy aquí en casa. Hoy martes conversando con ustedes. Los tiene un poco olvidado, le pido disculpas. Quizás ajetreos aquí y allá y este fin de semana estuvo un poco movido. A ver, jóvenes. Entonces, eh, hoy yo tengo ya una edad ya bastante, tengo muchos años y estoy aquí en mi casa porque yo vivo solo y a veces me da mucha nostalgia por todas las cosas que yo viví y ahora que yo estoy hablando con ustedes, les estoy contando las historias y es como uno despertar nuevamente todos esos recuerdos, como cuando uno despierta eh, cosas malas y les duele, pero en este caso, las cosas que yo estoy con ustedes son cosas muy bonitas y me llenan nuevamente de alegría. Resulta, jóvenes, le voy a hablar de mi vida en la escuela. ¿Cómo comencé yo? Ustedes recuerdan que en capítulos anteriores yo les estuve comentando acerca de que por la casa habían y jugábamos al colegio a enseñar clases de inglés porque el mono Castro estaba estudiando en el INEM y él venía con la idea del inglés porque el inglés era algo novedoso para él y él comenzó como que a hablar el inglés. Ahí se comenzó. Después yo pasé a la primaria. Jóvenes, yo hice la primaria en la escuela número 53 para varones, ubicada en la 11, carrera 11 con calle 30, al lado de la planta de la Unión. Ahí hacía yo mi primaria. Después de haber estudiado en la escuela de la señora Miriam de Miranda, Miriam, excelente profesor. En ese colegio estudió mi hermano Alberto, estudié yo, pero solamente hay fotos de mi hermano Alberto. Entonces yo llegué a la primaria de la escuela 53 para varones jóvenes. Hice el primero de primaria en la mañana. De esa época yo no recuerdo nada, absolutamente nada. Hice el segundo de primaria totalmente. En el tercero de primaria es que tengo recuerdos. ¿Qué recuerdos tengo? Ya ahí comienzo yo a recordar los textos que compraba mi padre. Él nos compraba, a nosotros en la escuela nos obligaban a comprar una colección SDG. No recuerdo qué significa SDG, pero si eran unos libros buenísimos, yo sé que era Vida, Tiempo y Espacio, El hombre y la naturaleza, lecturas integradas de Charris. Y lo que yo más recuerdo, jóvenes, es un libro de dibujo. ¿Por qué los libros de dibujo? Porque ahí uno tenía que hacer un dibujo, vea, y yo era bueno para hacer dibujos parecidos a los de los aztecas, como tangram y cosas así. Pero cuando me ponían a hacer una mazorca, hasta ahí llegaba la creatividad mía. Entonces recuerdo esos libros. Lecturas integrales de Roberto de Laos, que él tenía ese libro, creo que era en cuarto, un libro hermoso. Por descuido mío, el Comején, la polilla, lo destruyó. Pero tengo uno de vida, tiempo y espacio, tengo uno de las lecturas integradas, gracias a Dios.
Lo tengo yo, muy bueno, muy bueno. John tenía un libro en tercero de lectura donde hablaban de Sultán, un perro que correteaba la gallina. A mi madre le gustaba mucho esa lectura y ella lo leía, ella lo leía. Entonces, esos eran los libros de tercero. Ahí comienzo yo a tener noción de lo que es los recuerdos, los flashbacks de la escuela. En recreo, ¿qué hacía yo en recreo, jóvenes? En recreo a mí me ponían a vender conservitas. En recreo, ¿qué hacía yo? En recreo a mí me gustaba caminar. Para mí, ese colegio era inmenso. Era el colegio más grande que yo había visto. Y hace 15 días pasé por ahí. Es un colegio pequeño. Era un colegio pequeño porque ya lo transformaron en un parque. Y donde quedaba la cancha, porque al lado del colegio, al colegio le regalaron, a la escuela 53 para varones, le regalaron una cancha detrás. Nunca unieron el colegio. ¿Por qué? Nunca llegaron los presupuestos. Nunca llegó el presupuesto. Entonces se hizo un hueco en la pared y uno pasaba de la escuela pequeña a la cancha. Yo solamente miraba, allá jugaban, que eran los de quinto de primaria o gente externa. ¿Qué recuerdo yo del colegio? El colegio era un colegio para mí grande, rodeado de una pared blanca sin empañotar. Blanca, ¿por qué? Porque los bloques eran blancos. La reja, una reja destartalada que tenía símbolos como ovalados, eran cuadros, 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 y tenían como unas florecitas así, de color negro. Decía Escuela 53 para varones arriba. Tú entrabas, en la mitad del colegio hay un palo de acacia que ya las raíces se estaban destruyendo o habían destruido totalmente el piso. Porque cuando yo comencé a estudiar allá, creo que fue en el año 72, 73, en el año 74, ya el colegio estaba totalmente destruido. Entonces uno entraba y las raíces eran inmensas, ya estaban destruyendo el piso. ¿Quién estaban destruyendo el piso? Había helechos a los lados. Después venía un pequeño techito que era como un hall. A mano izquierda quedaba la rectoría y al lado de la rectoría quedaba la casa, el cuarto del celador. Para la rectoría tú tenías que subir 3 pisos. La rectora, Edith Barrios. Edith Barrios. Mano derecha seguía, había un patio de salón inmenso, piso rojo y el techo normal de los colegios. Bajábamos, estaba otro palo de acacia. Caminaba hacia acá, habían este, plantas. Volvías nuevamente al hall, estaba un curso, 2 cursos, 3 cursos. Estaba primero, segundo, tercero, venía baño, unos baños totalmente destruidos, enchapados de blanco, pero ya las paredes estaban todas sucias. O sea, cuando nosotros llegamos allá en el año 74, 75, ese colegio era antiguo. O sea, ese colegio era viejo. Después venía un cuartico que era donde se guardaban los traperos, que decían que el que se portaba mal lo encerraban ahí. Decían. Venía cuarto y quinto. Después para acá, al lado de quinto, habían las plumas. Las plumas para que tú tomaras agua, pero esas plumas no tenían llave. Esas plumas día y noche botaban agua. ¿Cómo se desperdiciaba el agua en esa época, año 75, 74?
en la escuela 53 para varón. Estaba pintado de rosado con azul, cuadros grandes. Entonces tú entrabas, mano derecha, primero, segundo, tercero, cruzabas, baño, cuartico de los traperos, cuarto, quinto, estaban las plumas. Entonces tú cogías y le dabas la vuelta. Eso era puro cadillo. Cuando hablo de cadillo es algo que tiene pullitas que parece trigo, pero no es trigo. Entonces, ¿qué hacía yo en recreo? Oiga, yo me daba la vuelta. Cuando no me ponían a vender bocaditas, 2, 3. En cuarto, recuerdo un compañero que, Arturo Carbonó, tocaba arca. Creo que era más de más edad que yo. Entonces, eso es lo que hacía yo en recreo. Entonces, había una competencia con él porque él era el mejor estudiante. Entonces, yo siempre competía con él. ¿Qué hice yo? Yo creo que estaba en segundo. Un librito de los del Nuevo Testamento. A mí me lo dieron. Y como yo en tercero, jóvenes, yo en tercero me desordené totalmente, que hasta perdí el año. Yo perdí el año en tercero, en la mañana. Entonces, ¿qué hice yo? Oye, ese librito del Nuevo Testamento y lo rompí. Lo rompí totalmente. Quedaron pequeños cuadritos. Los metí en una bolsa y los tenía en el maletín. Maletín de cuero. ABC. ABC. Venían de colores. Traían el Pato Donald, traían diferentes personas. Y en recreo yo me fui para allá. Y estaban los pelados jugando al horteado. El horteado es una checa, una bola, una piedra, un pedazo de palo, que al que le pasen el objeto entre las piernas, le pegaban patadas porque era horteado. Se acabó el recreo, ve jóvenes, y yo cogí esa bolsa y comencé a tirar. Desde el patio salón comencé a hacer reguero como si estuvieran haciendo en carnavales y bajé, pasé por la rectoría y seguí echando por primero, segundo, tercero y me fui para el último salón que era el tercero. Faltando ya para la última hora me llaman Ricardo de la Hoz. Yo me llamaba Ricardo. Sí, ¿quién hizo eso? Y yo, bueno, barra mi piso. Comencé yo a barrar el piso. Para esa época, ¿por qué perdí el año, jóvenes? Porque me daba pena, no tenía seguridad en mí y entonces yo hacía las tareas en mi casa. Y cuando preguntaba, ¿quién hizo la tarea? Hicieron la tarea, yo no entregaba la tarea. Hice la tarea de una mesita, la recuerdo tanto, con una bayeta de mi papá. La cogí con caucho y le amarré el mantel. Cogí un frasco de penicilina para que nosotros nos inyectaban. Le quité el papelito, le quité un cauchito que tenía y le metí unas flores. Esa era para artística. Y la metí, la coloqué en el maletín. ¿Quién hizo la tarea artística? Yo no presenté la tarea. Y así fue con todas. Yo recuerdo ese boletín, yo lo tenía, yo lo vi una vez, era 2, 2, 2, 2. En el segundo periodo, en el tercer periodo, 3, 2, 2, 2. Entonces yo perdí el tercero por descuido mío. Me pasaron para la tarde. En la tarde yo me puse a llorar, que yo no quería estudiar, que yo no quería estudiar en la tarde, que yo no quería estudiar en la tarde, que yo no quería estudiar en la tarde. Me pasaron para la mañana. ¿Por qué? Porque en la tarde a mí me acompañaba mi hermano Alberto, o mi hermano John, perdón. Uno de los dos me acompañaba y yo me quedaba afuera y me ponía a llorar afuera del colegio. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba estudiar de tarde. ¿Por qué? No sé. Porque era colegio de la mañana y colegio de la tarde. Entonces me pasaron para la mañana. Yo terminé el tercero
Pasé el cuarto en la mañana, hice el quinto en la mañana, gracias a Dios, todo perfecto, lo terminé en el año 76. Señor que recuerdo, estaba la señor Barandica, apellido Barandica. Esa fue la señor que le pegó a mi hermano. Estaba la señor Hilda, que vivía en toda la esquina de la 10 con 31. Ella caminaba y llegaba al colegio. En esa época me cuentan que a los profesores no le pagaban. Estaba la señor Edith Barrios, que era la directora, y había una señor Edith Morena que vivía en la 41 con 17. Esas son las únicas profesoras que yo no recuerdo ninguna otra profesora. En cuarto, en cuarto yo participaba en las clases. No tengo, no tengo recuerdos y trato de sumergirme en el pasado y no tengo. Me duele porque esa es una etapa maravillosa. Yo no sé si fue en cuarto o en quinto, jóvenes, que yo canté Rosa Jardinera en un concurso de baile, de canto, de artística o de dibujo. La cantaba porque a mí me gustaba mucho. Mi papá la colocaba todos los domingos. Entonces, esa canción, Rosa Jardinera, interpretada por Jorge Oñate y los hermanos. Esa la canté yo. No recuerdo, solamente recuerdo que yo canté esa canción. Pero lo que sí recuerdo es que yo gané el cuarto y el quinto. Escuela 53 para varones John F. Kennedy, Alianza para el Progreso. Pero cuando nosotros llegamos, ya ese colegio estaba ya en sus últimos años porque estaba totalmente destruido. Terminó mi hermano Jesús, terminó Roberto, que en paz descanse, terminó John, terminé mi persona y terminó Alberto. Cuando terminó Alberto, al año o a los 2 años ese colegio dejó de funcionar y fue destruido totalmente. Cuando a mí me informaron que ese colegio fue destruido, yo llegué y estaban los escombros. A mí se me salieron las lágrimas. Yo estaba ahí en bachillerato, buscando, buscando, buscando. Pregunté quién se había quedado con la placa de Alianza para el Progreso. Me dijeron, no se sabe quién quedó con eso. Lo que sí recuerdo, cosas que estoy recordando en este momento, gracias a Dios, que a nosotros nos daban un vaso de leche todos los días, que vendría siendo ahora lo que es el alimento escolar. Allá llegaban, te recuerdo que llegaron allá y nos regalaron pasta de dientes, nos regalaron cepillo de dientes Colgate y nos colocaron una película con cintas, cintas de cine, y donde estaban colocados era con sus espacios y nos colocaron esa película, la del doctor Muelitas, que todavía está. Esa es una tradición que no ha cambiado. Cuando se le hicieron con mi hermano Alberto, le regalaron una muelita que tú la volteabas y ese era el tiempo que tú tenías que demorar cepillándote los dientes. Miren ustedes, eso hoy en día no se ve. ¿Por qué? Porque no se preocupan por la salud, digo yo. Eso no se ve. Bueno, entonces, esa es una cosa que en este momento yo estoy recordando. En ese colegio cerraban la, la puerta para que llegaba tarde. Y estando yo en la tarde, a mí me dejaron fuera porque yo llegué tarde. Yo me demoraba una eternidad para llegar allá.
porque yo no quería estudiar. Cuando llegué estaba cerrado eso. Vea, me volé la paredilla para estudiar, cosa que hoy en día muchas personas no hacen. Me volé la paredilla para estudiar. Eso fue en primaria. Tenía yo 11, 12 años. Me gradué de primaria. Recuerdo que mi hermano Roberto, lo mutilaron, mi hermano Roberto hizo la primera comunión en esa escuela. Lo acompañó Agustina. Quedaron fotos en blanco y negro que tomó mi primo Orlando Vargas, el Piña. A mi hermano Roberto le hicieron el corte de la chula, a él no le gustó, él rompió esas fotos. En esa foto estaba Agustina, muy joven. Agustina podía tener 15, 16 años. Se veía muy bien presentada. Y fue la que acompañó. Mi madre no acompañó. Porque bajó la voz porque recordándome, me nostalgizo, vuelvo nostálgico. Entonces, eso, recuerdo yo. Mi hermano Jesús también hizo la primera comunión, pero no tengo, voy a ver, mi hermano, John también hizo la primera comunión. Yo hice la primera comunión y en este momento estoy recordando, gracias a Dios, una de las primeras fotos a color. Yo estaba ahí, haciendo la primera comunión. Me peinaba hacia acá y me hacía un bucle como mi papá. Yo para esa época tenía un problema en el ojo, tenía un estrabismo en el ojo. Y yo era atractivo, pero eso me causaba cierto tipo de tristeza, de nostalgia. Estoy recordando en este momento. Oiga, la primaria es un momento maravilloso y a los docentes que son de primaria tienen que brindarle todo ese amor. Yo soy docente de bachillerato, le doy clases sexto, séptimo. Ya yo lo recibo, pero ya en las postrimerías de lo que es su infancia. Y ellos traen muchos recuerdos, muchos sueños. Y ellos disfrutan mucho. Lo que uno tiene que tratar de hacer es que el colegio sea parque educativo recreacional, donde ellos jueguen, pero también aprendan. No solamente un lugar para el dictador saque, escriban, escriban. No, totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, esos son los flashbacks que me están llegando de, del bachillerato, perdón, de la primaria. Recuerdo mucho, enfrente del colegio había una ferretería. Y recuerdo mucho mi regreso a casa. Casa, colegio, muy bonito. Nosotros nos metíamos. Estoy acordado, esto no, hacía años me acordaba. Nosotros nos metíamos por la 10 con la 38B en toda la esquina de la primera entrada del barrio El Campito. Pues el barrio El Campito tiene tiempo. Había una planta, un árbol, una mata que tenía las mañanas. Esa área la tenía inundada con su aroma. Oiga, usted venía caminando y usted sabía que estaba ese lugar por lo penetrante que era el sonido, el aroma, lo penetrante que era el olor. Y tú ibas pasando y ese olor característico, yo lo tengo acá, en la mente. En este momento lo estoy recordando. Y yo siempre pasaba por ahí. Esas eran las mañanas. Llegamos por todas las 10 que fue mal construida porque cuando comenzaron a pasar los carros, el cemento se destruyó totalmente porque fueron hechas sin varillas. Y recuerdo en este momento que cuando yo llegaba a mi casa, apenas estaban pavimentando la calle 40 con la carrera 13C. El grosor
el grosor de, de las losas eran de este tamaño, más o menos casi 50 centímetros. Y varillas de este grueso. ¿Por qué recuerdo? Porque yo veía cómo entrelazaban, hacían una malla de varillas y le echaban el cemento encima. Creo que ahora es totalmente diferente por el material porque el cemento yo creo que es más resistente. Solamente le colocan unas varillitas para unir las placas. Yo creo que el cemento es más resistente porque aguanta mucho peso. Entonces, esas son las cosas que yo estoy recordando de mi hermosa infancia en la escuela 53 para varones. Eso es lo que recuerdo. Y como les conté, mi papá nos llevaba en el bus de Aerocóndor, que Aerocóndor no le pagó a mi padre. Dieron por liquidada la empresa. Mi padre murió esperando la liquidación de Aerocóndor. Él nos llevaba en el bus, nos dejaba en la puerta del colegio. Una de las personas que iba en el bus se quejó porque el chino Chong, Virgilio de los Nietos, llevaba sus hijos en el bus. Ese cuento ya lo he hecho ya. De regreso, era a las 12 del mediodía, sol canicular, fuerte. A las 6:45 no se me olvida. Nosotros salimos a las 6:30 de mi casa. Entramos a las 7. A las 6:45 nos llevamos 15, 20 minutos. Pasaba mi padre. Pasaba mi padre frente al colegio. ¿Cuánto no daría por volver a ver esa imagen de mi padre? Muy hermoso. Muy hermoso. Y recuerden, disculpen que este capítulo ha sido nostálgico, pero es que imagínense ustedes recordar cuando mi padre pasaba frente al colegio. Estaba yo con mi hermano John, pero John se iba a caminar, Alberto se iba a caminar. Yo me quedaba sentado afuera en el palo de acacia que estaba fuera, porque ese colegio era acacia, acacia, acacia. Yo le voy a contar algo, yo tengo sueños con ese colegio. Todavía sueño con ese colegio. Y hace un mes yo soñé que estaba dentro del salón de tercero. ¿Por qué estoy soñando eso? No sé por qué estoy soñando eso. Y yo he ido allá al parque y voy a ir otra vez a caminar porque hay algo que me está llamando ahí. Y recuerdo también que yo estaba en una fiesta y llegaba a la fiesta frente al colegio. Llegaban a buscarme y yo estoy frente al colegio de las 53 para varones. O sea, hay algo que me dice como que llega allá y a raíz de este video que estoy haciendo hoy, voy a llegar allá para ver qué es, qué será. No sé. Ustedes me dirán, no vayas o si vayas, averigua para ver qué es. Esas son las cosas. Esas, perdón, es que me pellizco con eso. Esas son las vivencias que yo recuerdo de la escuela 53 para varones. Tienda escolar, no había tienda escolar. Que yo recuerde, no había tienda escolar. Vendíamos conservitas y vendíamos de leche, conservitas de guayaba, conservitas de leche. No recuerdo más nada. Tienda escolar, no había. Momento. No estoy seguro. No sé si creo que el celador vendía bolis, cosas. Ese es lo único que recuerdo. Más nada. Tuviera mi hermano, eh, Roberto vivo, hablaría con él. Mi hermano Alberto no me habla, no me dirige la palabra, y mi hermano yo tampoco. No sé por qué. Y con Jesús estoy así. Esos son los recuerdos de la escuela 53 para. Hasta aquí, esta historia. Continuamos enseguida. Un placer estar con ustedes hoy, 19 de noviembre. Perdón, 18 de noviembre. Entonces, navegando, como digo yo, navegando por el pasado, comenzando con la escuela de la profesora Miriam y pasando
por las escuelas improvisadas de juego en el patio de mi casa de profesor de inglés. Llegué a la escuela 53 para Barranquilla. No sé cómo me matricularon ahí. Tendré que averiguar esa información. ¿Quién le dijo a mi mamá que existe un colegio allá? ¿Quién me recomendó? ¿Cómo llegamos allá? Esa es una buena pregunta y tengo que averiguarlo. Jóvenes, un placer. Los quiero mucho. Muchas gracias.